¿Cuál es la verdadera apariencia de Dios? Desde los primeros hombres, el deseo de contemplar el rostro del Creador está grabado en lo más íntimo de la humanidad, como si algo dentro de nosotros supiera que fuimos hechos para verlo. El misterio de su gloria, la intensidad de su presencia y el resplandor que rodea su trono son temas que fascinan y atemorizan al mismo tiempo. Las Escrituras hablan de luz inaccesible, de un fuego que consume, de una santidad tan intensa que ni siquiera los cielos son puros a sus ojos. Aquí es donde comienza nuestro viaje, en las sombras del Sinaí, en el clamor de un hombre que se atrevió a pedir lo que casi nadie se atrevería: ver la gloria de Dios. El escenario es un desierto silencioso, el pueblo de Israel acampado al pie de la montaña sagrada, y la cima del monte envuelta por nubes oscuras y truenos. El sonido de trompetas llena el aire, el suelo tiembla, y Moisés se acerca solo. Hay un peso en el ambiente, como si el propio aire estuviera cargado de algo sobrenatural. Es en este instante que él hace la petición más audaz jamás registrada: muéstrame tu gloria. Éxodo capítulo 33 versículo 18. El corazón humano, incluso rodeado de milagros, quiere ir más allá, quiere ver la esencia del Creador. La respuesta de Dios es tan solemne como reveladora: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Éxodo capítulo 33 versículo 20. Estas palabras cargan una verdad profunda, explicando que el problema no es que Dios no quiera revelarse, sino que el hombre no puede soportar tanta santidad. Ver el rostro de Dios en estado de pecado sería como acercarse a un sol más brillante que 1000 soles, algo que consumiría por completo. Aún así, Dios concede a Moisés algo inédito. Lo coloca en la hendidura de una roca, lo cubre con su mano y pasa delante de él, permitiéndole ver solo sus espaldas. Esta imagen es poderosa: el hombre protegido por la mano divina, escuchando el nombre del Señor siendo proclamado, sintiendo el viento de la gloria pasar. No es solo una escena, es una experiencia que moldea la historia de Israel para siempre. La gloria revelada a Moisés no se describe en colores o formas, sino en carácter. Señor, Señor Dios compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Éxodo capítulo 34 versículo 6. El enfoque está en lo que Dios es, no en lo que Dios parece. Es como si las Escrituras nos recordaran que la verdadera visión de Dios comienza por entender su carácter. Sin embargo, Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. el hecho de que Moisés vea algo, aunque sea parcial, nos muestra que Dios desea revelarse, que Él quiere ser conocido, incluso si es de forma gradual. El relato del Sinaí lleva una mezcla de fascinación y temor. El pueblo, al pie de la montaña, se llena de miedo al oír la voz de Dios y pide que Moisés hable por ellos, pues no soportarían oír directamente. Aquí hay una tensión profunda. El hombre fue creado para la comunión con Dios, pero la caída lo puso en una condición en la que la propia voz divina puede ser insoportable. Y sin embargo, Dios no guarda silencio. Él continúa hablando, acercándose, revelándose. La escena de Moisés descendiendo de la montaña con el rostro resplandeciente es la prueba visible de que la gloria de Dios no es un concepto distante, sino una realidad que transforma. Esta búsqueda por el rostro de Dios
atraviesa toda la historia bíblica. Los salmos hacen eco de este anhelo. ¿Cuándo entraré y me presentaré ante el rostro de Dios? Salmo capítulo 42, versículo 2. Hay algo inquietante en esta pregunta, como si el alma humana supiera que solo ante Dios hallará reposo. Pero ese encuentro aún está velado, aún es limitado. La hendidura de la roca se convierte en símbolo de ese límite. Dios se revela, pero al mismo tiempo protege al hombre de lo que podría destruirlo. Al contemplar esta escena, percibimos que la revelación de Dios es siempre pedagógica. Él muestra lo que el hombre puede soportar, conduciéndolo paso a paso. Moisés se convierte en el mediador de esta visión, y eso apunta a algo mayor que vendría en el futuro, alguien que sería el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Pero, por ahora, el misterio permanece. El desierto vuelve al silencio, el pueblo se inclina en adoración, y Moisés lleva en el rostro el brillo de lo que vio, un brillo que asusta incluso a sus propios hermanos. Ese brillo es un anuncio de que un día la humanidad verá más, mucho más que las espaldas de Dios. Es una promesa silenciosa de que el velo será quitado, de que la barrera será rota. Pero antes de avanzar hacia ese futuro, es necesario comprender quién es ese Dios que se esconde en luz inaccesible, y al mismo tiempo se revela en gestos de misericordia. La búsqueda por el rostro divino continúa, y la pregunta que resuena desde el Sinaí no ha sido respondida por completo. La próxima revelación vendrá, pero de forma aún más profunda, y cambiará para siempre la manera en que el hombre ve al Creador. Dios invisible, pero revelado. Hay un silencio que flota sobre los cielos, un misterio que desafía a la mente humana. Cuando los antiguos profetas miraban al Creador, describían a un ser que habita en luz inaccesible, alguien tan elevado que ningún ojo mortal podría soportar. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 declara que nadie jamás ha visto a Dios, pero el Hijo unigénito lo reveló. Esta afirmación nos coloca ante una paradoja. Dios es invisible y aún así se empeña en revelarse. Él es espíritu, como enseña el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24, y no puede ser confinado a forma o materia. Su esencia trasciende el tiempo, la materia y la imaginación humana. La creación es la primera pantalla donde esta revelación se manifiesta. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 20 que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, son claramente vistos desde la creación del mundo, siendo percibidos por las cosas que fueron hechas. El amanecer, el ritmo de las estaciones, el equilibrio delicado de los cielos y la tierra, todo habla de un creador que es invisible a los ojos, pero palpable en la obra de sus manos. Cada detalle es una pista silenciosa, una invitación para que el hombre reconozca que hay algo mayor gobernando el cosmos. A pesar de toda la belleza de la naturaleza, el corazón humano clama por algo más allá de las evidencias. Queremos ver el rostro de aquel que creó los cielos, queremos oír la voz de aquel que dio forma a las galaxias. Y aún así, ese deseo es al mismo tiempo un riesgo. La santidad divina es tan absoluta que ninguna criatura caída podría sobrevivir a un encuentro pleno. Por eso, Dios elige revelarse de manera progresiva, como quien educa a un niño para que soporte gradualmente la luz. La historia bíblica es el registro de esa revelación en etapas, cada una más profunda que la anterior. Hay algo fascinante en esta revelación. No es solo intelectual, sino relacional. Dios no se presenta como una idea abstracta o como un concepto filosófico distante. Él se presenta como alguien que habla, que oye, que se mueve hacia el hombre. Desde el Edén, cuando la voz del Señor caminaba por el jardín al atardecer, hasta las manifestaciones en el desierto, percibimos que Dios toma la iniciativa de acercarse. Esta cercanía, sin embargo, siempre está rodeada de señales de santidad, truenos, nubes, humo, para recordar que el hombre está ante algo que no puede ser tratado con trivialidad. Las Escrituras refuerzan que esta presencia no es visible como una forma humana común. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que Dios es el único que posee inmortalidad y habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esta descripción nos lleva a imaginar un brillo tan intenso que haría al sol parecer una lámpara débil. Es una luz que revela todo, que penetra pensamientos, que expone intenciones. Esa es la esencia del Dios invisible. Él no se oculta por indiferencia, sino porque su gloria es peligrosa para quien no está purificado. Sin embargo, aún invisible, Él es profundamente conocido. Cada página de la Escritura revela fragmentos de su identidad. Cuando Abraham levanta los ojos para contar las estrellas, allí hay un mensaje sobre la fidelidad de Dios. Cuando Elías oye la voz suave y delicada en el monte, allí está el recordatorio de que Dios no es solo fuego y terremoto, sino también ternura. La revelación del Dios invisible es una danza entre majestad e intimidad. Él es el Todopoderoso que sostiene el universo, pero también es el que se inclina para oír la oración de un justo. Este equilibrio entre distancia y cercanía crea una tensión que mueve toda la narrativa bíblica. El hombre se acerca, Dios se revela un poco más, y a cada paso crece el hambre por conocer más. Es como si la humanidad estuviera siempre al borde de algo grandioso, casi pudiendo ver, pero no del todo. Esta sensación es intencional. Prepara el corazón para el día en que la revelación será completa. Pero antes de ese día, Dios usa medios temporales, señales y voces para comunicar su voluntad. Incluso los cielos que proclaman la gloria de Dios son limitados. El salmista en el Salmo capítulo 19 dice que el firmamento anuncia las obras de las manos de Dios, pero no usa palabras audibles. Es una revelación silenciosa que necesita ser interpretada. Y cuando la humanidad no responde a esta invitación, Dios envía profetas, sueños, visiones y señales. Es una pedagogía divina, un camino que lleva a la comprensión de que el Creador no está distante por desinterés, sino que está preparando gradualmente a la humanidad para algo mayor. Esta preparación llega a momentos críticos en la historia, como cuando Dios desciende en el monte Sinaí en medio de truenos y fuego. El pueblo tiembla, siente miedo, pide que Moisés sea el mediador. El mensaje es claro: Dios es santo, y el hombre necesita a alguien que lo represente. Lo invisible se vuelve audible, y la voz de Dios hace temblar la tierra. Esto nos enseña que el primer paso para ver a Dios es oír su voz y responder a ella. Hay una belleza única en el hecho de que Dios, siendo espíritu, pueda ser percibido de tantas formas. En la creación, en la conciencia humana, en las palabras de los profetas. Pero también hay una promesa implícita, que esta percepción parcial no es el final, que vendrá un día en que veremos más que señales y símbolos. Esta promesa se convierte en el ancla de la fe, la esperanza de que lo invisible será plenamente revelado. El corazón humano continúa ansiando por ese momento. Los escritores bíblicos hablan de él con expectativa, como si fuera el clímax de la historia. El libro de Job, por ejemplo, registra al patriarca diciendo: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra, y después, revestido mi cuerpo de mi piel, en mi carne veré a Dios». Este clamor atraviesa generaciones, anunciando que lo invisible será visible, no solo para algunos escogidos, sino para todos los que han sido redimidos. Y mientras ese día no llega, Dios continúa revelándose de manera que podamos soportar. Cada revelación es una ventana que se abre, dejando entrar un poco más de luz. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss.
Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. A medida que la narrativa bíblica avanza, estas ventanas se vuelven más grandes, hasta que, en determinados momentos, el mismo cielo parece abrirse, y visiones impresionantes son concedidas a los profetas. Estas visiones no son solo mensajes, son invitaciones para que la humanidad vea más allá del velo. Es exactamente en este punto que la historia comienza a llevarnos hacia algo aún más profundo. Hay ocasiones en que Dios elige manifestarse de forma más concreta, como si descendiera dentro de nuestro mundo, asumiendo formas que podamos entender. Estos momentos son raros y cargados de significado. Son conocidos como teofanías, y en ellas Dios no solo habla, sino que se muestra de manera visible. Estas manifestaciones cambian el rumbo de la historia, marcan alianzas, dan dirección y, sobre todo, revelan aspectos del carácter divino que no podrían ser comprendidos de otra manera. El anhelo de ver al Dios invisible nos lleva inevitablemente a esas apariciones. Son como portales en la narrativa bíblica, momentos en que el cielo toca la tierra y la distancia entre el Creador y la criatura parece desaparecer por instantes. Cada teofanía es una respuesta al clamor humano, un destello de algo mayor que está por venir, un anuncio de que un día la revelación será completa. Y es hacia esos encuentros extraordinarios que ahora volvemos nuestra atención, pues es en ellos que la luz que venía de lejos comienza a acercarse y a revelar contornos que lo cambian todo. Cuando Dios comienza a revelarse de forma visible, algo cambia en la relación entre el cielo y la tierra. Lo invisible que habitaba en luz inaccesible ahora toma formas que el hombre puede comprender. Es lo que ocurre en las teofanías, manifestaciones en las que Dios elige presentarse de manera tangible para marcar la historia y comunicar un mensaje que no podría transmitirse de otra forma. Cada una de estas apariciones lleva un peso espiritual. Es un momento en que el velo es apartado y la realidad divina invade el mundo natural. La primera escena nos lleva a un día común para Abraham, cuando él está sentado a la puerta de la tienda, en el calor del mediodía. 3 hombres se acercan y él corre a su encuentro, ofrece agua, alimento, descanso. El libro de Génesis capítulo 18 relata que uno de esos hombres es el propio Señor, y allí, en medio de una comida, Dios anuncia a Abraham que Sara dará a luz un hijo. No hay truenos ni fuego, pero hay una revelación profunda. El Dios que gobierna el universo es también el Dios que se sienta para compartir una comida. Esta teofanía muestra la cercanía de un Dios que entra en el espacio humano para confirmar su promesa. Es una escena de ternura, pero también de poder, pues al final, los visitantes caminan rumbo a Sodoma, y Abraham intercede por la ciudad. De Abraham seguimos a Jacob, en una noche marcada por la soledad y el miedo. Está a la orilla del río Jaboc, a punto de reencontrarse con su hermano Esaú. De repente, aparece un hombre y comienza a luchar con él hasta el amanecer. Es una lucha real, física, intensa. El texto de Génesis capítulo 32 dice que Jacob no suelta a aquel hombre hasta recibir una bendición, y entonces oye las palabras: «Viste a Dios cara a cara, y tu vida fue salvada». La teofanía aquí es transformadora. Jacob sale cojeando, pero sale con un nuevo nombre, Israel, y con una nueva identidad. El encuentro con Dios no es solo visual, es un enfrentamiento que cambia el destino de un hombre y de toda una nación. Otra manifestación impresionante ocurre en el Sinaí. Todo el monte tiembla, el humo sube como de un horno, truenos y relámpagos rasgan el cielo. El pueblo está reunido y ve señales visibles de la presencia de Dios. Oye su voz y siente el terror de estar ante él. Éxodo capítulo 19. Describe el monte envuelto en fuego.
y la gloria de Dios manifestándose de forma tan intensa que el pueblo implora para que Moisés hable en su lugar. Aquí la teofanía es pública, colectiva, y marca el establecimiento de la alianza entre Dios e Israel. Él no es solo el Dios de Abraham o de Jacob, es el Dios de toda una nación. Estas manifestaciones tienen algo en común. Todas apuntan al carácter de Dios. Él no aparece para satisfacer curiosidad, sino para revelar propósito, establecer alianzas, dar dirección. En Mamre, Él confirma una promesa. En Jaboc, transforma a un hombre. En el Sinaí, entrega su ley. Cada teofanía es un paso en la revelación progresiva de quién es Dios y de lo que Él desea para su pueblo. Pero también es importante percibir que incluso cuando Dios se muestra, Él mantiene el misterio. Abraham habla con el Señor, pero no hay descripción de cómo Él parecía. Jacob lucha con Dios, pero no logra verlo claramente. El pueblo en el Sinaí ve fuego, nube, relámpagos, pero no una forma definida. Esta reserva divina nos recuerda que el objetivo nunca fue satisfacer la mirada humana, sino conducir el corazón a la obediencia y a la fe. Estos encuentros también preparan el terreno para algo mayor. Las teofanías son como sombras de una realidad futura, una anticipación de que un día Dios vendría a habitar entre los hombres de forma aún más completa. Con cada manifestación, el deseo de ver más aumenta. Los profetas que vendrán después tendrán visiones aún más detalladas, no solo de apariciones momentáneas, sino del propio trono de Dios, rodeado de gloria indescriptible. Y es hacia esas visiones que la narrativa ahora nos conduce. Después de caminar con Abraham, luchar con Jacob y oír la voz en el Sinaí, somos llevados al interior del templo, al lugar donde Isaías ve al Señor sentado en un alto y sublime trono, donde Ezequiel es transportado en espíritu y contempla la gloria que se mueve sobre ruedas de fuego, y donde Daniel ve al anciano de días sentarse para juzgar. Es aquí donde la luz se vuelve más intensa y la descripción más rica, revelando no solo actos de Dios, sino la majestad de su gobierno, las visiones proféticas de la gloria. Después de Abraham, Jacob y Moisés, la revelación se intensifica. Dios comienza a mostrar no solo su voz o presencia pasajera, sino imágenes de su propio trono y de su gloria eterna. Los profetas se convierten en testigos de algo que pocos ojos humanos se atrevieron a contemplar: la sala del trono celestial. Estas visiones son descritas con un nivel de detalle impresionante, como si las palabras buscaran traducir lo que es casi imposible de narrar. Son escenas que capturan el terror y el asombro de estar ante el Dios Todopoderoso. La primera visión nos lleva al templo, en el año en que murió el rey Usías. Isaías se ve ante un trono elevado, y el Señor está sentado, su gloria llena el lugar. Las vestiduras de Dios llenan el templo, un detalle que comunica majestad sin necesidad de mostrar el cuerpo del Señor. Encima de él, serafines vuelan, cada uno con 6 alas, con 2 cubren el rostro, con 2 cubren los pies, y con 2 vuelan. El sonido que sale de sus bocas es tan poderoso que los umbrales de las puertas se mueven. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Esta repetición triple de la palabra santo es única y comunica una santidad absoluta, algo que separa a Dios de todo lo que es creado. Isaías, ante tal visión, no siente éxtasis, sino desesperación. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 5. La reacción del profeta muestra el impacto de ver la gloria de Dios. Ella revela el pecado, desnuda el alma. Solo después de que uno de los serafines toca los labios de Isaías con una brasa del altar, él es purificado y puede oír la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La visión no es solo contemplación, es convocación. De Isaías pasamos a Ezequiel, que estaba entre los exiliados a la orilla del río Quebar. De repente,
Los cielos se abren y él ve visiones de Dios. Lo que describe es una de las imágenes más enigmáticas de toda la Escritura. Ve 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros y 4 alas, acompañados por ruedas que se mueven en todas las direcciones, llenas de ojos alrededor. Encima de ellos hay algo semejante a un firmamento brillante como cristal, y encima del firmamento un trono de zafiro, y sobre ese trono una figura como la de un hombre, resplandeciente como metal al rojo vivo, y alrededor de él un brillo como el arco que aparece en las nubes en el día de lluvia. Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 a 28. Esta descripción está cargada de simbolismo. Los ojos en las ruedas comunican la omnisciencia de Dios. El firmamento de cristal representa separación y pureza, y la figura sobre el trono es un anuncio de la encarnación, una anticipación del Dios que se revelaría en forma humana en el futuro. Ezequiel cae con el rostro en tierra ante esta visión, así como Isaías. La gloria de Dios es irresistible. Ella pone al hombre postrado. Otro profeta que presencia la escena del trono es Daniel. En su visión, ve al anciano de días sentarse. Sus vestiduras son blancas como la nieve, y los cabellos de su cabeza como lana pura. Su trono es de fuego, y las ruedas del trono son fuego ardiente. Un río de fuego sale de delante de él, y miles de miles le sirven. Millones están delante de él. Libros son abiertos, y el tribunal se sienta para juzgar. Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10. Esta es una de las imágenes más solemnes de las Escrituras. Dios no solo como creador, sino como juez. El escenario es de juicio cósmico, y el mundo entero está ante el trono. Cada una de estas visiones añade una capa en la revelación de Dios. En Isaías, vemos la santidad que purifica y envía. En Ezequiel, vemos la gloria que se mueve, que no está atada a un lugar, sino que acompaña a su pueblo incluso en el exilio. En Daniel, vemos la justicia que gobierna la historia, el tribunal celestial, donde los destinos son sellados. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. Juntas, estas visiones crean un cuadro poderoso. Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es rey y juez. Algo que impresiona en todas estas visiones es el uso de luz y fuego. Hay brillo, hay relámpagos, hay colores que Isaías, Ezequiel y Daniel intentan describir usando las piedras y los metales más preciosos que conocían. Es como si el mundo físico fuera insuficiente para expresar lo que vieron, y ellos buscaran las imágenes más ricas posibles para transmitir al lector un destello de esa gloria. No hay descripción de rasgos faciales o de detalles físicos de Dios, pero hay un enfoque en su majestad y en el impacto de su presencia. Otro detalle es que todas estas visiones ocurren en momentos de crisis. Isaías ve el trono cuando el rey Usías muere, un tiempo de inestabilidad para Judá.
Ezequiel tiene su visión en el exilio, cuando el pueblo está lejos de Jerusalén y del templo. Daniel ve al anciano de días en medio de revelaciones sobre reinos que se levantan y caen. En todas estas situaciones, la visión del trono comunica esperanza. No importa lo que ocurra en la tierra, el trono en los cielos está ocupado, y Dios sigue reinando. Estas escenas no son solo relatos antiguos, tienen una función para quien las lee. Llaman al corazón a reconocer la grandeza de Dios y a responder con temor y adoración. Son visiones que moldean la forma en que entendemos la autoridad divina y nos recuerdan que el centro del universo no está en nuestros problemas, sino en el trono de Dios. Pero lo que estas visiones preparan es algo aún más grandioso. Son el preludio de una revelación final dada a un hombre exiliado en una isla llamada Patmos. Allí, el apóstol Juan ve no solo fragmentos, sino el trono de Dios en su plenitud, rodeado de un arco iris de esmeralda, truenos, relámpagos y un mar de vidrio. Lo que Isaías, Ezequiel y Daniel vieron en parte, Juan lo verá con aún más detalles, y esto será el puente que nos llevará del Antiguo Testamento a la revelación final en el Apocalipsis, la apariencia de Dios en el Apocalipsis. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal y, si quieres bendecir el canal, haz clic en el botón Super Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, Juan está solo en la isla de Patmos, aislado por causa de la palabra de Dios, cuando de repente es arrebatado en espíritu. Todo a su alrededor cambia, y se ve ante una puerta abierta en el cielo. Una voz como de trompeta lo llama, «Sube aquí, y te mostraré las cosas que después de estas deben suceder». Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. En un instante, es transportado a una realidad donde tiempo y espacio ya no son barreras. Lo que se revela ante sus ojos es algo que supera cualquier descripción humana. El propio trono de Dios. La visión comienza con el centro de todo. Un trono y alguien sentado sobre él. Juan no describe un rostro ni una forma, habla de colores, de brillos, de sensaciones. El que estaba sentado era, en su apariencia, semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. El jaspe, probablemente una piedra cristalina, transmite pureza y santidad, mientras que la cornalina, con su tono rojizo, recuerda justicia y juicio. Alrededor, un arco iris de esmeralda crea una atmósfera de vida y esperanza, como si la promesa hecha a Noé ahora rodeara el trono para siempre, recordando que incluso el juicio de Dios está envuelto en misericordia. Pero la escena no es silenciosa. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Es un sonido que vibra en los huesos, que hace temblar a toda la creación. Hay algo de tribunal y de tormenta en esta descripción, pero al mismo tiempo, algo de liturgia, de adoración. Delante del trono arden 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y delante de él hay un mar de vidrio, semejante al cristal. Apocalipsis capítulo 4, versículos 5 y 6. Ese mar de vidrio refleja la gloria del trono, multiplicando la luz en todas las direcciones. Es una separación, un límite sagrado, como si recordara que el trono es santo, y nada impuro puede atravesar ese espacio sin ser transformado. Alrededor del trono hay 24 otros tronos, y sobre ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro en la cabeza. Ellos representan al pueblo de Dios en su totalidad, las 12 tribus y los 12 apóstoles, la antigua y la nueva alianza ante el Creador. Siempre que los 4 seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los ancianos se postran, arrojan sus coronas delante del trono y dicen: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis capítulo 4, versículo 11.
La descripción de Juan no busca saciar curiosidad estética, quiere transmitir impacto. No es solo un trono, es el centro del universo. No es solo luz, es santidad que brilla. No es solo sonido, es justicia que habla. En cada detalle, el lector es invitado a sentir el peso de la escena. La sala del trono está viva, llena de movimiento, de adoración incesante. Los 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera, no cesan de clamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El eco de estas palabras llena el cielo, y todo alrededor responde. Esta visión no es solo una revelación estática, se desarrolla ante Juan. En el capítulo siguiente, un libro sellado con 7 sellos aparece en la mano derecha del que está sentado en el trono. Hay un silencio en el cielo cuando nadie es hallado digno de abrir el libro, hasta que surge el Cordero, como inmolado. El escenario cambia del temor a la celebración. Millones de ángeles alrededor del trono elevan sus voces y proclaman: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Todo esto refuerza que la visión de Dios en el Apocalipsis no es de una forma humana, sino de un trono rodeado de gloria, de fuego, de arco iris, de cánticos y de poder. La imagen central es de majestad, de soberanía absoluta, de gobierno eterno. Es una escena que involucra todos los sentidos, como si el propio espectador estuviera allí, viendo la luz reflejada en el mar de cristal, oyendo el sonido de los truenos, sintiendo la vibración del clamor celestial. Es interesante notar que Juan, el discípulo que convivió con Jesús, ahora ve la realidad celestial en toda su plenitud. No intenta describir el rostro del que está sentado en el trono, porque la esencia de la visión no es una forma física, sino el carácter y el gobierno de Dios. El trono es el centro de todo, el lugar de donde emanan decretos, juicios, bendiciones y salvación. Es el lugar que define la historia. Y cuanto más Juan describe, más claro queda que la gloria que vio Isaías y el resplandor que vio Ezequiel ahora están unidos en una sola escena. Es como si todas las visiones anteriores encontraran su conclusión aquí. El arco iris de Ezequiel, el fuego del trono de Daniel, los seres vivientes con sus alas y ojos. Todo está presente, pero elevado a una intensidad mayor. El cielo no es silencioso, palpita con vida, con adoración continua. La presencia del arco iris alrededor del trono también es un mensaje poderoso. Después del juicio del diluvio, Dios puso el arco en las nubes como señal de pacto, y ahora ese arco circunda el trono para siempre, recordando que el plan de redención es irrevocable. Incluso en medio del Apocalipsis, con juicios derramándose sobre la tierra, hay un recordatorio visible de que Dios es fiel, que Él no se ha olvidado de su promesa. Y es precisamente en este escenario de gloria indescriptible que somos llevados a contemplar el mayor misterio de todos, cómo ese Dios invisible se hizo visible en Cristo. El trono prepara el escenario para la entrada del Cordero, que es la imagen del Dios invisible, la revelación suprema de quién es Dios. La gloria que rodea el trono es la misma que brilló en el rostro de Jesús en el monte de la Transfiguración. Es la misma que resplandece en el Cordero exaltado. Cristo como la imagen visible de Dios. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty.
Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. En el centro de la sala del trono, después de que Juan ve el libro sellado y el silencio que flota en el cielo, surge la figura que lo cambia todo: el Cordero. Él no entra acompañado de truenos ni de ejércitos, sino que se presenta como alguien que fue inmolado, y aún así está en pie. Es una escena que paraliza el cielo. El ángel fuerte había preguntado: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie fue hallado digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Juan llora mucho, hasta que uno de los ancianos le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Es en este momento que el Cordero se convierte en el centro de la visión. Juan lo ve como inmolado, pero portando 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta imagen, cargada de simbolismo, revela que en él está toda la plenitud del poder, del conocimiento y de la presencia divina. El trono, que parecía inalcanzable, ahora se vuelve accesible porque el Cordero avanza, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono e inicia el desarrollo de la historia. La Escritura afirma en Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Hebreos capítulo 1 versículo 3 leemos que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Es como si lo que Juan ve en el trono fuera la confirmación de estas verdades. Quien mira al Cordero está mirando a Dios. El impacto de este momento es indescriptible. Millones de ángeles comienzan a proclamar en alta voz: digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. Toda criatura que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, se une en un coro cósmico, declarando que al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el kunonesintosefe, dominio por los siglos de los siglos. Esta es la revelación más completa de Dios que se ha concedido a la humanidad. El Dios invisible se hizo visible en Cristo y ahora reina para siempre. Lo que antes era solo insinuado en las teofanías del Antiguo Testamento. Un hombre misterioso que visita a Abraham, un ángel que lucha con Jacob, una voz que habla en medio del fuego, ahora se materializa plenamente en Jesús. En él, el carácter, la justicia, la compasión y la santidad de Dios se ven en acción. Quien observa a Cristo tocando a los leprosos, perdonando pecadores, calmando tormentas y resucitando muertos, está viendo la propia naturaleza divina manifestada. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, registra las palabras de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta declaración es la clave para comprender toda la revelación. No se trata solo de semejanza moral o de carácter, es la propia esencia de Dios habitando corporalmente en Cristo, como Pablo escribe a los Colosenses capítulo 2 versículo 9. En Cristo, el Dios que parecía distante ahora camina entre los hombres, se sienta a la mesa con ellos, llora con ellos, y finalmente, muere por ellos. La transfiguración en el monte fue un destello de esa gloria que ahora Juan ve en plenitud. Cuando el rostro de Jesús brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, Mateo capítulo 17 versículo 2, era como si el cielo se hubiera abierto por un momento para mostrar quién él realmente era. Ahora, en el Apocalipsis,
esa identidad es confirmada. Él no es solo el Hijo del Hombre, sino también el Señor de la Gloria, el Alfa y la Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Es significativo que la imagen de Dios en el Apocalipsis esté centrada en un cordero y no en un guerrero armado con espada. El poder de Dios se revela en la humildad, en el sacrificio y en el amor que entrega la propia vida. Esta es la apariencia de Dios, un amor que se entrega hasta el fin. Por eso los seres vivientes y los ancianos se postran y entonan un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cristo es el puente entre el Dios inaccesible y la humanidad necesitada. Él es el mediador que Moisés simbolizaba, el sacerdote que el Edén prefiguraba, el rey que Daniel vio en visiones nocturnas. Él es el rostro de Dios, que un día veremos de forma plena, cuando la promesa se cumpla. Verán su rostro, y en su frente estará su nombre. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Pero esa promesa está reservada para el final, para el momento en que el pecado sea finalmente removido y la creación restaurada. En este punto de la revelación, la narrativa ya prepara el corazón para la próxima pregunta inevitable. Si Cristo es la imagen visible de Dios, ¿por qué aún no vemos la plenitud de esa gloria? ¿Por qué Él continúa velado a los ojos físicos de la humanidad, revelándose solo por la fe? Es a esta cuestión que necesitamos mirar ahora, pues nos lleva al núcleo del misterio de la santidad y a la razón por la cual la visión plena de Dios todavía es un futuro que se debe esperar. Después de contemplar el trono y al Cordero exaltado, surge la cuestión que resuena desde Moisés en el Sinaí. ¿Por qué aún no vemos la plenitud de la gloria de Dios? Si Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿por qué permanece velado a nuestros ojos? La respuesta está en la propia naturaleza de Dios y en la condición del ser humano. Su santidad es tan absoluta que nada impuro puede subsistir delante de Él. Isaías, al ver al Señor en el templo, clamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Isaías, capítulo 6, versículo 5. Esta reacción no es exagerada. Es el reflejo de un corazón confrontado por la pureza infinita de Dios. La Biblia es clara: «Nadie verá mi rostro y vivirá». Éxodo capítulo 33, versículo 20. No porque Dios sea cruel, sino porque su gloria es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29 declara: «Nuestro Dios es fuego consumidor». La misma gloria que ilumina el cielo es la que destruiría el pecado instantáneamente si fuera revelada sin mediación. El hombre, en su estado caído, no tiene condiciones de soportar esa intensidad. Por eso Dios se oculta, por eso Él elige revelarse gradualmente, para salvar en lugar de destruir. Ese ocultamiento no significa ausencia. Al contrario, es un acto de misericordia. Como un sol cubierto por nubes para no quemar la tierra, la presencia de Dios es filtrada para que podamos soportarla. Las manifestaciones visibles que los profetas vieron son destellos controlados, revelaciones medidas para no aniquilar a quienes las reciben. Cada visión es pedagógica, preparando al hombre para soportar más luz, más gloria, hasta el día en que el velo será completamente removido. Pablo explica esto de manera magistral en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos como en un espejo de manera oscura, entonces veremos cara a cara. La vida presente está marcada por una visión parcial, suficiente para guiarnos, pero no plena. Ese ver en espejo habla de un reflejo imperfecto, como si viéramos solo contornos. Por eso la fe es necesaria, porque aún no tenemos la visión total. Otro punto crucial es que Dios no se muestra plenamente porque hay un tiempo determinado para todo. Hay un día marcado en la eternidad para la revelación completa, cuando Cristo vuelva en gloria, y todo ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 declara: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá,
aun los que lo traspasaron. La visión plena está reservada para ese momento escatológico, cuando los salvos serán transformados y podrán soportar la presencia del Rey. Esa espera no es pasiva, es un proceso de purificación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, la visión plena de Dios está ligada a nuestra transformación final. No veremos a Dios porque nos volvamos dignos por esfuerzo propio. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Sino porque seremos revestidos de gloria, de incorrupción, para poder estar delante de Él. Hasta entonces, Dios se revela de otras maneras, por medio de la palabra, de la creación, de la acción del Espíritu Santo y de la comunión con Cristo. Cada experiencia con Dios en el presente es un ensayo para el gran encuentro futuro. El Espíritu Santo habita en el creyente como garantía de la herencia, como un sello que asegura que la promesa será cumplida. Pero el clímax está en el porvenir, cuando la fe será transformada en visión. Hay también un aspecto de juicio en la razón por la cual Dios aún no se muestra plenamente. Para los que rechazan la verdad, el ocultamiento de Dios es también una forma de juicio. Romanos capítulo 1 explica que aquellos que rechazaron conocer a Dios fueron entregados a sus propias pasiones. Para ellos, la visión de Dios sería condenación. Por eso la revelación final será para unos motivo de júbilo y para otros de terror. El mismo trono, que es fuente de adoración para los redimidos, será trono de juicio para los impíos. La tensión entre el Dios que se esconde y el Dios que se revela es uno de los misterios más profundos de la fe. Él se esconde para preservar la vida, pero al mismo tiempo da señales de que está cerca para que el hombre lo busque. El profeta Isaías declara: «Verdaderamente tú eres un Dios que te ocultas». Isaías, capítulo 45, versículo 15. Ese ocultamiento es una invitación a la búsqueda, un llamado para que el hombre se acerque con reverencia, con arrepentimiento, con hambre de conocer. Los salmos registran el clamor de David. Cuando me dijiste, busca mi rostro. Mi corazón te dijo, tu rostro, Señor, buscaré. Salmo capítulo 27, versículo 8. La búsqueda del rostro de Dios es el motor de la espiritualidad. Es ella la que mantiene al creyente en oración, en santidad, en vigilancia. Saber que un día lo veremos cara a cara crea expectativa y moldea el presente. Cada acto de adoración en la tierra es una anticipación de ese encuentro. Cada vez que doblamos las rodillas, que levantamos las manos, que entonamos alabanzas, estamos ensayando para el día en que estaremos ante el trono, sin velo, sin pecado, sin miedo. Esa esperanza es combustible para la perseverancia, incluso en medio de las tribulaciones. Pero esa esperanza también es una advertencia. No todos desean ver a Dios. Algunos se esconden como Adán en el jardín, prefiriendo las sombras en lugar de la luz.
La revelación final será un día de alegría para los que aman su venida, pero será un día de espanto para los que rechazaron la verdad. El llamado es claro, es necesario prepararse para ese encuentro, para que el día de la revelación no sea día de vergüenza, sino de celebración. Toda esta expectativa nos lleva al clímax de la historia, el momento en que la visión será plena, en que la ciudad santa descenderá del cielo, en que la presencia de Dios llenará todo, en que la humanidad redimida verá el rostro del Creador. Y es hacia ese momento que ahora el corazón es conducido, hacia la escena más sublime de todas, donde la eternidad se abre ante nosotros. Todo lo que hemos visto hasta aquí apunta a un único destino, el día en que veremos el rostro de Dios. La visión del trono, el Cordero exaltado, los truenos y el mar de vidrio no son solo símbolos distantes, sino invitaciones para vivir de manera digna de esa esperanza. Juan describe el desenlace en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Verán su rostro, y en su frente estará su nombre. Este es el objetivo de toda la historia humana: estar delante de Dios, sin velo, sin culpa, sin miedo. Pero esta promesa no es para contemplarla de lejos. Exige una respuesta ahora. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos llama a buscar la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. La visión futura está ligada a nuestro estado presente. No se trata de perfección moral imposible, sino de un corazón dispuesto a ser purificado, a abandonar el pecado, a buscar intimidad con el Creador. La pregunta que queda es, ¿qué estamos haciendo hoy para estar listos para ese encuentro? La narrativa del Apocalipsis muestra que hay un pueblo que lava sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ese lavado no es un acto aislado, sino un proceso continuo de arrepentimiento y transformación. Cada vez que confesamos nuestros pecados, que nos volvemos a Dios, que perdonamos, que obedecemos a su voz, estamos preparando nuestras vestiduras para aquel gran día. Es como si estuviéramos tejiendo, punto por punto, la ropa de lino fino que vestiremos en el banquete de las bodas del Cordero. Ese llamado es urgente porque el día se acerca. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, «Estad también vosotros preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre». La visión del trono no es solo una inspiración, es un recordatorio de que el gobierno de Dios es real y que habrá rendición de cuentas. El mismo libro que Juan vio con 7 sellos contiene la historia de cada uno de nosotros, y un día será abierto. Por eso este mensaje no puede ser solo contemplación. Necesita generar transformación. Ante el trono no habrá máscaras, no habrá justificaciones, no habrá argumentos. Todo será revelado a la luz de aquel que escudriña mentes y corazones. Eso debería llevarnos a revisar nuestras decisiones, a examinar nuestros caminos, a alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero este llamado no es movido por miedo, está movido por amor. El Dios que se revela en Cristo es el mismo que llama, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo capítulo 11, versículo 28. Él no nos llama para ser aplastados por el peso de su gloria, sino para ser restaurados por ella. El encuentro con el rostro de Dios será el momento en que toda lágrima será enjugada, todo dolor será sanado, toda injusticia será deshecha. Por eso, cada sufrimiento presente cobra nuevo sentido. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Esa gloria que ha de ser manifestada es el momento en que veremos al propio Dios. Saber esto cambia la forma en que enfrentamos el dolor, la pérdida, la soledad. La esperanza no es fuga, es combustible para resistir. Y si todo esto es verdad, entonces necesitamos vivir como quien está en camino a ese encuentro. Necesitamos cultivar una vida de oración, de búsqueda de la palabra, de comunión con los hermanos, de perdón y reconciliación. Necesitamos remover del corazón aquello que oscurece la visión, orgullo, resentimiento, incredulidad, para que podamos ver con más claridad. Jesús dijo,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Ver a Dios comienza aquí, en pequeñas revelaciones diarias. Cada vez que sentimos su presencia, cada vez que una oración es respondida, cada vez que una palabra bíblica nos confronta y consuela, es como si un pedazo del velo fuera levantado. Es como si Dios nos dijera: aún no has visto todo, pero te estoy preparando para el día en que verás plenamente. Esa preparación es también misión. Somos llamados a reflejar esa gloria al mundo, a ser cartas vivas que muestran quién es Dios. Cuando amamos a los enemigos, cuando ayudamos a los necesitados, cuando llevamos esperanza donde hay desesperación, estamos mostrando al mundo un destello del rostro de Dios. Es como si cada acto de compasión fuera un reflejo del trono que un día veremos cara a cara. Y para aquellos que aún no han tenido ese encuentro, la invitación permanece abierta. Hoy es el día de buscar el rostro de Dios, de clamar como el salmista. Cuando me dijiste: busca mi rostro, mi corazón dijo: tu rostro, Señor, buscaré. Salmo capítulo 27, versículo 8. No hay barrera que no pueda ser removida por la sangre del Cordero. No hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay distancia que no pueda ser acortada por la gracia. Cuando ese día llegue, nada más importará. El oro de las coronas, los títulos, los logros, todo será lanzado a los pies del que está en el trono. Lo único que permanecerá será la relación entre el Creador y la criatura. Ese será el momento por el cual toda la creación suspira. Hasta entonces, la voz del Espíritu sigue diciendo: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y es ante esa promesa que el corazón se inclina, no solo para esperar, sino para anhelar el día en que lo veremos tal como Él es. El tiempo se está acercando, y cada día que pasa nos lleva un paso más cerca de ese encuentro. Hay un llamado que se está haciendo ahora mismo, una invitación para entrar en esta jornada de santificación y esperanza. Y cuando ese día finalmente llegue, cuando el cielo se abra y el rostro de Dios se revele, será demasiado tarde para empezar a prepararse. Por eso el llamado es urgente, y la invitación se hace en el presente, mientras aún hay tiempo, mientras la puerta aún está abierta, mientras la voz del Cordero aún dice: ven. Esta visión del trono no es solo una profecía lejana, es un llamado para el presente. Es la invitación de Dios para que te acerques, para que te arrepientas, para que permitas que esa gloria comience a transformar tu vida ahora. Cada día es una oportunidad de vivir como quien se está preparando para el encuentro más importante de la historia, el encuentro con el propio Creador. Piensa por un momento en lo que significa ver el rostro de Dios. Significa fin de todo dolor, de toda soledad, de toda injusticia. Significa oír de la propia boca del Señor que eres suyo, que fuiste amado desde antes de la fundación del mundo, que nada fue en vano. Significa ser recibido no como un extraño, sino como un hijo que ha vuelto a casa. Esta es la promesa que está delante de ti hoy. Y si sientes que estás distante, si tu corazón se ha enfriado, si hay culpas y heridas que cargas, sabe que nada de eso es mayor que la sangre del Cordero. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de reconciliarte con aquel que te llama por tu nombre. Él no te invita para condenarte, sino para restaurarte. Él quiere limpiar tus vestiduras, enjugar tus lágrimas y prepararte para el día en que lo veremos cara a cara. Y si nunca has tomado esa decisión, si hasta hoy Dios fue para ti solo un concepto distante, esta es tu oportunidad de transformar eso en realidad. Hoy puedes decir sí al llamado, abrir el corazón y entregar tu vida en las manos de aquel que gobierna el universo. Y aún así, se preocupa por ti. Comenta aquí abajo, de forma pública y valiente: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Escríbelo no como un ritual vacío, sino como un acto de fe, un marco que simboliza que a partir de hoy, eliges caminar en dirección a la luz. Y si ya entregaste tu vida a Cristo, escribe amén en los comentarios,
para que este mensaje alcance a aún más personas y para que otros vean que no están solos en este camino. Cada comentario, cada compartida, cada palabra que sale de tu boca se convierte en una semilla que puede transformar destinos. No lo dejes para después. El trono está ocupado. El libro está en las manos del Cordero. La historia avanza hacia su clímax. Que la próxima vez que escuches sobre el cielo, sobre el mar de vidrio, sobre el trono y sobre el rostro de Dios, tu corazón esté listo, ansioso, lleno de esperanza, pues el día está más cerca que nunca. Y cuando ese día llegue, cuando los cielos se abran y el Rey de la Gloria se revele, que estés entre aquellos que se levantarán con alegría y no con miedo. Que tu vida sea un reflejo de la luz de aquel que te llamó, y que las personas a tu alrededor vean en ti un destello del Dios que un día será visto por todos. Hoy, toma la decisión de vivir para este momento. Deja que el Espíritu Santo te prepare, te fortalezca, te santifique. Que tu vida sea una anticipación del día en que el velo será quitado para siempre, y que tu corazón, ahora mismo, pueda hacer eco de la misma oración de Juan al final del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Hasta la próxima.